3 ABN Latino le invita a disfrutar de Anclas de la Verdad con el pastor Joel Barrios, presentando la serie titulada Fundamentos del Adventismo Bíblico. Aquí desde los estudios de 3 ABN en el sur de Illinois queremos darle la bienvenida a este programa de Anclas de la Verdad. En esta serie tenemos al pastor Joel Barrios con la serie titulada Fundamentos del Adventismo Bíblico. El pastor nos acompaña desde el estado de Tennessee, donde es pastor de una iglesia allí, la iglesia hispana de Collegedale. Tuve la oportunidad de hablar con el pastor Joel hace poco antes del programa. Es un hombre muy humilde, muy carismático también. Lleva 25 años en el ministerio. Le pregunté acerca de su pasión y me dice que le gusta mucho el liderazgo y el discipulado. También dice que ha escrito 2 libros basados en la profecía. Le encanta la profecía y le encanta enseñar. También dice que le gusta mucho escribir. Y estos 2 libros, uno se titula Las cosas que deben suceder pronto y el segundo libro, Los 7 sellos, el zarandeo. El pastor presenta el tema de esta hora titulado El santuario. Queremos una vez más darle las gracias al pastor que nos acompaña estando aquí con nosotros. Hoy continuamos con el tema número 4 de 5 en esta serie. Pero antes de que el pastor presente su tema, queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Irene Becerra, que presentará este especial instrumental con el piano titulado Lejos de mi Padre Dios. Una vez más, todos ustedes sean bienvenidos a esta serie, que sean todos bendecidos en el nombre de Dios.
Es un placer nuevamente poder encontrarme con la audiencia de 3ABN Latino para seguir esta serie que se titula Los fundamentos del adventismo bíblico. Nosotros ya hemos estado viendo en los temas que ser adventista es mucho más que pertenecer a una denominación religiosa. Ser adventista tiene que ver con la adquisición de un principio en relación con la Biblia. ¿Qué es lo que determinó el movimiento adventista? Y lo voy a resumir ya esto en lo que ya hablamos en temas pasados, pero el adventismo ha decidido que si la Biblia, o mejor dicho, si la iglesia se contradice con la Biblia, como adventista, si eres adventista, tu deber es seguir la Biblia y no a la iglesia. Y vimos también que el adventismo también determinó el principio que si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, mis sentimientos no son el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi deber como adventista es seguir la Biblia. Es por eso que tú, yo no sé a qué corriente religiosa perteneces, pero si tú has decidido que la Biblia es la regla de tu vida, y es a través de la Biblia que vas a vivir, tú estás siguiendo el principio adventista y eres un adventista. Y por eso adventismo tiene que ver más con la adquisición de principios que con el hecho de pertenecer a una iglesia. Por eso yo quisiera simplemente hablar de que hay un movimiento que describe la Biblia que al final del tiempo va a esperar la segunda venida de Cristo, y ese movimiento va a tener ciertos principios en los cuales vamos a estar unidos preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el único aporte que ha hecho el movimiento adventista a la teología cristiana? El movimiento adventista, habiendo tomado este principio de seguir la Biblia, ha estudiado la Biblia, pero sin embargo, muchas de las conclusiones que ha arribado después de estudiar la Biblia son conclusiones que ya diferentes movimientos cristianos habían arribado en el pasado. Pero hay una sola cosa que el movimiento adventista le hace un aporte a la teología cristiana. Hay un solo tema en el cual el movimiento adventista aporta, y ese tema es el tema del santuario. ¿Qué diferencia ha hecho en la teología cristiana el hecho de que el adventismo haya presentado el tema del santuario como una teología, a pesar de que es antigua, pero nueva para el movimiento cristiano? Con el tema del santuario, el movimiento adventista ha aportado a la teología cristiana el hecho de confirmar que el Evangelio o la manera de salvarse es la misma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay algunas corrientes cristianas que dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba de una manera y después en el Nuevo Testamento la gente se salvaba de otra manera. O sea, en una parte de la dispensación cristiana la gente se salvaba por las obras y en otra parte de la dispensación cristiana la gente se salvaba por la fe o se salva por la fe. De acuerdo a lo que quiero demostrar hoy, esa conclusión no está en armonía con la Biblia. Y no está en armonía especialmente con la enseñanza del Antiguo Testamento, porque la enseñanza del Antiguo Testamento tiene su mayor exposición en el santuario, en el mensaje del santuario. Y por eso me gustaría nuevamente comenzar con una oración pidiendo sabiduría a Dios para que Él sea el que nos ilumine y podamos entender el tema bíblico que presentaremos en este día. Querido Señor, nuevamente recurrimos a ti, porque nuestra mente es limitada, nuestro corazón es pecador. Y eso hace, Señor, que por nosotros mismos seamos incapaces de presentar y comprender una verdad de tu palabra. Pero tu Santo Espíritu puede hacer la diferencia. Y te pido, Señor, que hoy al abrir tu palabra, abras nuestro corazón
y no solamente entendamos el tema, sino que nos des disposición para buscarte y así estar en armonía con las verdades que nos presentes. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es poder integrar la justicia y el amor de Dios en la persona de Dios. Tenemos diferentes personas, o muchas veces cuando nos acercamos a Dios, hay personas que captan la justicia de Dios, y a través de la justicia de Dios, ellos piensan que ese es el mensaje que tienen que predicar, y muchas veces esas personas van a sus iglesias y solamente hablan de la justicia de Dios, y se transforman en personas bastante, quizás sinceras, pero bastante difíciles de poder tratar con ellos. Porque están tan enfocados en la justicia que parece que no pueden entender que también debe haber misericordia. Tenemos el otro sector de personas en las cuales pueden ser tú y yo. Esto es un problema humano, no estoy condenando a nadie ni señalando a nadie, sino que es el problema mío como ser humano también. Tenemos otro sector que solamente puede ver el amor de Dios, pero no pueden integrar o articularlo con la justicia de Dios. Recuerdo en una iglesia tenía un líder de jóvenes. Nosotros no sabíamos que él era adicto a la marihuana. Y entonces él reunía a los jóvenes en un parque los sábados de noche y se ponían a leer la Biblia. Mientras leían la Biblia fumaban marihuana. Y él le decía a los jóvenes a los cuales lideraba: ¿ustedes piensan que porque están fumando marihuana Dios no los ama? Dios los ama. Cristo ha muerto por ti. Por lo tanto, no hay nada de malo en fumar marihuana porque Dios igual te ama. Y este joven sin duda que tenía razón, que a pesar de que los jóvenes fumaran marihuana, Dios los amaba. Pero no entendía también que la justicia de Dios me lleva a poder superar las cosas que me esclavizan. Cristo ha muerto para que yo pueda vivir la justicia de Dios en mí. Y por eso es algo a veces muy difícil de captar esto. Y por eso cuando Dios trató de diseñar un plan para el pueblo de Israel para que puedan articular su amor con su justicia, Él hizo que Moisés construyera el santuario. Porque en el santuario vemos combinados perfectamente el amor y la justicia de Dios. Y quiero darte un ejemplo. A veces cuando pensamos que Dios es solamente amor, es como cuando, por ejemplo, estamos con nuestro grupo, en nuestra iglesia, y decimos, vamos a hacer un picnic el domingo. Y entonces el pastor dice, o el que organiza el picnic dice, muy bien, hemos alquilado un bus para que salgamos todos a las 9. El que no llega a las 9 se queda. Y entonces cuando la persona, el dirigente o el líder dice, el que no llegue a las 9 vamos a salir, las personas preguntan, ¿es horario hispano o horario fijo? Porque muchas veces los hispanos entienden que el llegar tarde es algo normal y cultural, es algo de nuestra cultura. Y es verdad, puede ser algo de nuestra cultura, pero es un vicio de nuestra cultura. Pero bueno, eso es otro tema. Pero la cuestión es que llega el domingo a la mañana, ya llegan las 9 menos cuarto, y entonces el líder comienza a subir a todos al bus. Suben todos al bus los que llegaron temprano, a las 9 menos 5 van llegando más personas, a las 9 menos 3 va llegando más personas, pero llegan las 9 y entonces como el líder había dicho que había que cerrar, o sea que a las 9 nos íbamos, el líder le da la orden al chofer y le dice, por favor, cierre la puerta del bus. Y cuando el chofer está cerrando la puerta del bus, viene una familia corriendo, una familia muy querida, y ya son las 9:01, y entonces viene la familia y dicen, paren, por favor, abran la puerta. Entonces, si tú estuvieras en ese bus, ¿qué harías? ¿Abrirías la puerta o la dejarías cerrada? Bueno, si yo fuera, posiblemente hubiera dicho, bueno, abran la puerta, no importa, 9:01, al final no es tan tarde. Y sí, nosotros actuamos así, pero saben que Dios no actúa así. Dios dice a las 9. Y cuando Dios dice a las 9 y a las 9 salimos, si tú llegaste o yo llego a las 9:01, te quedas. Esa es la justicia de Dios.
Ahora alguien puede decir, pero ¿dónde está el amor de Dios? Y ahora te voy a explicar dónde está el amor de Dios. El amor de Dios está en lo siguiente. Antes de que si Dios anunciara el picnic y Él fuera el líder de este picnic, entonces Él te diría, Juan, ¿tú quieres llegar temprano el domingo para el picnic? ¿Quieres llegar a las 9? Entonces Juan dice, sí. Muy bien, dime, te dice Dios, ¿qué necesitas para llegar a las 9? ¿Necesitas que vaya yo a tu casa y te ayude a preparar los sándwiches para llevar al picnic? ¿Necesitas que te ayude con los niños? ¿Necesitas que te mande un taxi o que vaya con mi carro a buscarte para que llegues a las 9? Entonces, si yo le digo sí y acepto la ayuda de Dios, sin duda que a las 9 voy a llegar. Y si yo llego a las 9:01, no fue por el hecho de que Dios quiso que me quede, no fue por el hecho de que Dios es demasiado justo, sino que fue porque yo no quise aprovechar los medios que Dios me daba para llegar a las 9. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero hoy demostrar con este tema del santuario. Dios es amor, pero es justicia. Y el amor no puede anular a la justicia, como la justicia no puede anular al amor. Y esa es la esencia del Evangelio, esa es la esencia de la salvación y esa es la esencia del mensaje del Antiguo Testamento. La esencia del mensaje del Antiguo Testamento que está encriptado, podríamos decir así, en el santuario. Ahora, para entender el mensaje del santuario, nosotros tenemos que entender cuál era la profesión, tenemos que averiguar cuál era la profesión por excelencia del pueblo de Israel. Y si ustedes analizan en la Biblia, la profesión por excelencia del pueblo de Israel, ellos eran pastores de ovejas. Es por eso que cuando José va a Egipto, y después Jacob y sus hijos van a Egipto, el faraón le asigna la tierra de Gosén porque ahí había pastos para las ovejas. Esa era la profesión por excelencia que tenía el pueblo de Israel. Ahora, nosotros tenemos que entender que un pastor oriental de ovejas cría a sus ovejas de una manera muy diferente que un pastor occidental. Y entender esto nos va a ayudar a entender el mensaje del santuario. Por ejemplo, vamos a ver algunas diferencias. El tamaño de un rebaño oriental es muy diferente al tamaño de un rebaño occidental. El rebaño occidental tiene miles de ovejas y nadie se hace problema por eso. Pero sin embargo, el tamaño de un rebaño oriental, un rebaño oriental de más de 100 ovejas ya es un rebaño que no existe en el Oriente. O sea, por lo menos en el tiempo de antes, era un rebaño demasiado grande. ¿Por qué? Porque para el pastor oriental era necesario conocer a cada una de sus ovejas. En cambio, para el pastor occidental, como vende las ovejas, está más concentrado en el capital, el pastor occidental. Mientras más ovejas tiene, mejor. Y no importa si no conoce a las ovejas. Pero el pastor oriental tenía que conocer su oveja. Es más, el pastor oriental a cada oveja le ponía su nombre. Y es interesante, cuando era chico, una vez salimos de vacaciones con mi padre a la montaña en Argentina. Y ellos iban a comprar leche todas las mañanas. Estábamos en una cabañita en la montaña. Y ellos pasaban por un lugar donde se criaban ovejas. Y un día dijo mi papá, Joel, te voy a llevar vamos a ir a comprar leche juntos porque quiero que veas cómo este pastor cría sus ovejas. Y este pastor, al cual mi papá me iba a llevar a conocer, criaba sus ovejas al estilo oriental. No tenía un rebaño demasiado grande. Y me acuerdo cuando llegamos allí al redil o donde estaba el pastor, había muchísimas ovejas que estaban baliendo, un ruido tremendo. Entonces mi papá le dijo al pastor, llame a la ovejita. Y entonces el pastor, en medio de ese ruido que había, empezó a decir, Pepito, Pepito. Decía, Pepito. Y en eso, con todas las ovejas que había un corderito que comenzó a moverse y tratar de abrirse camino entre todas las ovejas hasta que llegó, así como un perrito, llegó al lado del pastor. Para mí eso fue algo que me quedó tan grabado, tan en mi mente, que ahora lo puedo contar. Y ahora entendí un poquito más por qué Jesús decía, yo soy el pastor. Y aquellos que son mis ovejas conocen mi voz. Otra de las características que tiene un pastor oriental es que el pastor oriental, cuando guía a sus ovejas, va delante de sus ovejas.
En cambio, el pastor occidental va arriando las ovejas, va detrás de las ovejas. Como las ovejas no lo conocen, él necesita perros y con caballos van arriando a las ovejas porque las ovejas si no se descarrían. En cambio, el pastor oriental conoce tanto a sus ovejas y sus ovejas confían tanto en él que él va delante de sus ovejas y sus ovejas lo siguen porque confían en él. Esto es importantísimo. Si tú y yo queremos entender la religión realmente al estilo bíblico, como Jesús la enseñó, Jesús dijo que Él es el pastor de las ovejas. Y Él dijo que Él va delante de sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Pero ¿saben qué? Hay ciertas personas en las iglesias que se llaman cristianas muchas veces que ellos piensan que a las ovejas hay que arriarlas. Y que si no se ponen perros ni caballos, las ovejas no siguen o no van dirigidas. Y sí, tú puedes usar perros y caballos y que las ovejas vayan por un camino. Pero el verdadero cristianismo me dice que las ovejas no tienen que ser arriadas. Las ovejas siguen al pastor y el pastor es Cristo. Y cuando tú predicas a Cristo, cuando tú estás enseñando a Cristo, las verdaderas ovejas van a seguir a Cristo. No necesitan ser obligadas. Es por eso que hay mucha gente confundida y piensa que la religión se obliga. La religión nunca se puede obligar. La religión es una cuestión de inspiración, se transmite por contagio, por inspiración, pero no por coerción. Si tú eres un cristiano bíblico, por favor, no uses coerción en tus iglesias. No trates de controlar a las ovejas, porque si estás controlando a las ovejas, quiere decir entonces que en esa iglesia no está el pastor. No está el pastor Jesucristo. Hay un pastor humano que necesita arriar a las ovejas. Es interesante todo esto, cómo nos agranda la imagen de Jesús, entender todas estas cosas. Los pastores orientales tenían un redil. En ese redil no había... Solamente cada redil oriental tenía un hueco. Ese hueco era la puerta, pero no tenía ventanas. Entonces, cuando llegaba la noche, el pastor metía a las ovejas dentro del redil. Y entonces, como era peligroso muchas veces porque había animales feroces, o también por las inclemencias del clima, el pastor dormía atravesado en la puerta del redil. Si un lobo quería venir a comerse una oveja, primero tenía que pasar por el cuerpo del pastor. Primero tenía que luchar por el pastor y recién podía entrar al redil. Si hacía frío, el pastor era el que con su cuerpo tapaba el frío para que no entre dentro del redil. Si venía un ladrón, primero el ladrón tenía que luchar con el pastor para poder llevarse una oveja. Ahora entiendes por qué dijo Jesús, yo soy la puerta. Cuando Jesús es la puerta de tu vida, todo lo que entre en tu vida, absolutamente todo pasará por Él. Si Él es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, si no son tus sentimientos o no son otras personas, sino es Jesús a través de su palabra, tú vas a estar protegido. Nadie te va a poder robar de su rebaño. En Jesús, como pastor, encontramos seguridad. Por eso quiero que entiendas que realmente la relación de un pastor oriental era muy diferente con la relación que tenía con su oveja o que tiene un pastor occidental con su oveja. Y para esto quiero contarte una experiencia que leí en un libro hace un tiempo, que me llamó mucho la atención y me di cuenta, me ayudó a entender cómo es la relación de un pastor oriental con su oveja. Dice que había un antropólogo americano que estaba visitando Israel y estaba estudiando sus costumbres, y en eso, cuando iba caminando por el campo, ve un pastor con su rebaño de ovejas. Cuando se va acercando al pastor con su rebaño de ovejas, le iba a hacer algunas preguntas porque le interesó analizar las costumbres que tienen los pastores allí en Israel. Se dio cuenta que el pastor venía con un corderito en sus manos. Cuando se acercó más, notó que el corderito que el pastor traía en sus brazos tenía la patita entablillada. Como eso fue lo que más le llamó la atención, se acercó al pastor, lo saludó
y le señaló el corderito y le dijo, está enfermito. El pastor le dijo, no necesariamente. Y entonces el antropólogo le dijo, pero entonces ¿que tuvo un accidente la oveja? Y el pastor le dijo, no necesariamente. ¿Y qué le pasó a su ovejita? Y entonces el pastor le dice, usted es americano, ¿verdad? Sí, le dice, soy americano. No, usted no va a entender. No, por favor explíqueme porque yo soy antropólogo y estoy... No, usted es americano, usted no va a entender. No, pero por favor, yo le pido por favor que me diga, yo necesito, va a contribuir con mi estudio, con la investigación que estoy haciendo. Si usted me dice qué es lo que le pasó a la ovejita, simplemente dígame. Bueno, empezaron a discutir que sí, que no, hasta que al final el pastor le dijo, está bien, yo le voy a decir, aunque yo sé que usted no va a entender. Entonces el pastor comenzó a contarle y le dijo, mira, María, que era la ovejita que tenía en sus brazos, es una de mis mejores ovejas. Es una oveja líder en el rebaño. Las ovejas la siguen a ella. Pero muchas veces, como María es un poquito distraída y un poquito a veces terca también, ella se distrae con algo que ve al costado del camino y ella va y se desvía. Y yo he tratado muchas veces de decirle que ella tiene que seguirme. Sin embargo, ella se sigue desviando, o se seguía desviando, y puso muchas veces, como es una oveja líder, puso en peligro a todo el rebaño por el hecho de que todo el rebaño la seguía, y muchas veces incluso hasta estuvieron a punto de caerse un precipicio por el hecho de que María se desviaba del camino. Y a pesar de que traté de corregirla, María no entendía. Y un día tuve que acercarme a María y cuando el pastor empezó a contar esto se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Entonces el pastor continuó y dice, tomé la patita de María en mis manos y con mis propias manos quebré su patita. Después de quebrarla, la entablillé. Hace 2 semanas que llevo a María en mis brazos. Si María tiene hambre, yo le doy de comer porque ella no puede llegar a los pastos. Si María tiene sed, yo la llevo a tomar agua. Como María no puede caminar, la he llevado yo en mis brazos durante estas 2 semanas. En estas 2 semanas, María ha entendido que yo quiero lo mejor para ella. Y dentro de poco la patita de María va a estar bien. Ella va a entender que yo la curé. La voy a poner nuevamente en el rebaño. Y María ya no se va a desviar más. Porque ella aprendió a confiar en mí mientras la llevé en mis brazos. Cuando leí esta anécdota, me vi reflejado en María. Muchas veces Dios en su amor tiene que quebrar tu patita o la mía. Pero Dios, si te hiere, es para sanarte. Si te hiere, es para que vivas, no para destruirte. Y por eso cuando leí esto me di cuenta que la relación de un pastor oriental con su oveja es muy diferente a la relación que un pastor occidental tiene con su oveja. Yo no sé si recuerdan cuando Natán se acercó a David para reprenderlo por su pecado, le dijo cómo trataba un judío a su oveja. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 3, dice, pero el pobre, cuando hablaba Natán le contaba a David, el pobre tenía una sola cordera que había comprado y criado.
Había crecido con él y con sus hijos. Comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Y la tenía como una hija. Así considera a su oveja un pastor oriental. Fíjense, este hombre, este judío, la hacía comer en su mesa, dice. No solamente que la hacía comer en su mesa, sino que cuando llegaba la hora de dormir, dice que el israelita la ponía en su pecho y primero la hacía dormir en su pecho a la oveja y después se iba a dormir él con su familia. La consideraba como una hija porque le había puesto nombre, la había criado desde chiquita. Muy bien, ahora que entendimos cómo un judío consideraba a su oveja, ahora creo que estamos en condiciones de entender el tema del santuario. Suponte que tú eres un judío, un israelita que estaba peregrinando en el desierto en la época que después del Sinaí. Entonces suponte que un día estabas tú en un grupo, con un grupo de amigos, y en ese grupo alguien saca un tema, y especialmente tú sabes cuando a veces hablamos del tiempo y eso no es tan interesante, pero cuando comenzamos a hablar de personas, eso se transforma en una conversación muy interesante. Y más cuando se habla mal de las personas. Entonces suponte que este judío estaba allí y estaba hablando con su grupo de amigos y en eso uno de los amigos le dice, escucha, ¿te enteraste de lo que hizo Pepe? Y entonces tú dices, a ver, ¿qué hizo? Hizo esto, esto y lo otro. Ah, yo sé, porque yo lo vi hacer antes esto. Porque no, para mí no es una muy buena persona. A Pepe ellos lo conocen. Y entonces tuvieron un banquete hablando de Pepe, de todo lo que hace y todo eso, pero después este judío se va a su casa, entonces dice, bueno, voy a leer la Biblia, y cuando llega a su casa lee la Biblia, y justo está leyendo el libro de Levítico, que tiene que ver con el tema del santuario. En Levítico, capítulo 19, 16, dice lo siguiente, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No andarás chismeando entre tu pueblo. Este es un mandamiento, no sé cuántos de los cristianos conocen este mandamiento, pero este es un mandamiento que Dios dio. Entonces este judío cuando leía esto, este israelita cuando leía esto, se da cuenta que él fue en contra de un mandamiento, fue en contra de la voluntad de Dios. E ir en contra de la voluntad de Dios en la Biblia, eso se lo define como ¿qué? Se lo define como pecado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el israelita para poder ser perdonado? Y ahora quiero que prestes atención a esto porque esto es muy importante. El israelita, para ser perdonado, tenía que hacer dos cosas. Uno, tenía que restituir el daño que había hecho. Él tenía que ir a su grupo de amigos y entonces reunirlos y decirles, miren, yo quiero pedirles disculpas porque yo los contaminé diciendo un chisme. Hablamos de Pepe cuando no teníamos por qué hablar de Pepe ni juzgarlo como lo juzgamos. Yo cometí un pecado y por lo tanto restituyo aquí la imagen de Pepe. El israelita no tenía que hablar con Pepe porque Pepe ni se había enterado que habían hablado de él. Pero sí tenía que ir a hablar con aquellos con quienes él había hablado. Ahora, después de eso, el israelita tenía que ir a su rebaño de ovejas. Y no tenía que tomar una oveja, tenía que tomar la oveja. Tenía que tomar aquella oveja de su rebaño que le había puesto nombre, aquella oveja que lo había seguido siempre, aquella oveja que era la mejor oveja, aquella oveja que la hacía dormir en su seno. Él tenía que tomar esa ovejita y entonces ahora ir al santuario. Cuando llegaba al santuario, allí estaban los sacerdotes. Había un altar enfrente del santuario y entonces él tenía que poner su oveja sobre el altar. Una vez que ponía su oveja sobre el altar, el ritual decía del santuario que él tenía que poner sus manos en la cabeza de la oveja y apoyarse con todo su cuerpo sobre la cabeza de la oveja. Y entonces el israelita tenía que decir lo siguiente: yo merezco morir porque la paga del pecado es muerte. Pero en lugar de mí, va a morir María, mi ovejita. Ahora, había algo que no dije. El israelita no tenía que decir yo merezco morir, sino que tenía que decir yo merezco morir porque estuve chismoseando entre el pueblo. Él tenía que confesar específicamente su pecado.
Y él tenía que decir, mi pecado pasa a mi ovejita. Entonces, cuando él hacía la confesión específica, el sacerdote le entregaba un cuchillo de piedra. Y el mismo israelita, con sus propias manos, tenía que clavar ese cuchillo en la garganta de la oveja. La oveja moría y el israelita quedaba perdonado. Ahora imagínense, cuando el israelita salía del santuario, ¿de quién se iba a acordar? ¿Cuáles habrán sido sus pensamientos cuando saldría del santuario? Él habrá pensado, ¿por qué fui tan necio? Por culpa mía, por culpa de andar chismoseando, mi ovejita tuvo que morir. Es más, fíjense qué inteligente Dios para enseñarle santificación al pueblo. Al otro día, supónganse que se encontraba nuevamente con sus amigos este israelita y alguien decía, ¿te enteraste hoy lo que hizo Pepe? Cuando alguien diga eso, ¿de quién se iba a acordar el israelita? Él se iba a acordar en el acto de su oveja María, que por causa de su chisme había tenido que morir. Por lo tanto, él cuando venga esa imagen a él enseguida le iba a decir a los amigos, por favor, yo no quiero hablar, no quiero estar en esta conversación. Y con eso él, por causa del amor que tenía por su oveja, él ya no quería entonces hacer lo mismo. Ahora imagínense que el israelita no tenía una relación estrecha con su oveja, con su corderito. Entonces, si él había llevado un corderito al santuario, porque tenía un montón, había llevado un corderito al santuario, lo había matado por causa de su chisme, cuando vienen las personas y dicen, ¿querés que te cuente qué es lo que hizo Pepe? ¿Qué diría el israelita? El israelita que no tiene una relación estrecha con su oveja diría, bueno, tengo un montón de ovejas, voy a meterme de vuelta en un chisme, total, para eso tengo un montón de ovejas que pueden morir por mi pecado. Eso es exactamente lo que hacen muchos cristianos. Como no tienen relación con Cristo, en vez de tener relación con Cristo, tienen relación con una idea, tienen relación con una iglesia, pero no con el Cristo de la iglesia. Entonces muchas veces dentro de la iglesia nosotros encontramos muchísimos pecados y no es por causa de que la iglesia sea mala, sino es por causa de que las personas que están dentro de una iglesia no tienen relación con el Cordero. Y entonces cuando están por pecar dicen, Cristo murió por mí, no hay problema. Pero cuando tú tienes relación con el Cordero, tú no quieres hacer sufrir al Cordero. Pero entonces lo importante no es llevar el Cordero al santuario, sino lo principal es tener una relación con el Cordero. Y ahora quiero decirte algo. El centro del mensaje del santuario no son cortinas, no son altares, no es el oro, no es la plata, lo que había allí. No es ni la ley. El centro del mensaje del santuario es el Cordero. Por supuesto, la obra del Cordero se realza por lo que exige la ley. Pero el centro del mensaje del santuario es el Cordero. Y por eso hoy quiero decirte que la salvación en el Antiguo Testamento es el mismo tipo de salvación que en el Nuevo Testamento. La gente en el Antiguo Testamento era perdonada y salvada por el Cordero. Por supuesto, era un símbolo. Ellos tenían que depositar fe en algo que iba a suceder en el futuro. Nosotros después del Nuevo Testamento depositamos fe en algo que sucedió en el pasado. Pero la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era salvación por fe. Solamente gracias al Cordero. Y es por eso que cuando Jesús se hizo carne y comenzó su ministerio, Juan el Bautista, el que preparó camino para su venida, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Jesús vino para que entendamos que es su vida lo que hace que nosotros podamos tener acceso a Dios. Es su muerte lo que nos quita la condenación. Pero no hay nada en nosotros que nos pueda dar mérito para estar en la presencia de Dios. Es solamente lo que Él hizo. Ahora, el israelita se iba a su casa perdonado. Pero ¿dónde quedaba el pecado del israelita? El pecado del israelita quedaba en la sangre del Cordero. Y entonces ahora venía un ritual que también tenía todo un significado, que era una profecía. Venía un ritual que Dios le pedía a los sacerdotes que realizaran. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Tenía que ministrar la sangre. Y yo voy a dar ahora en detalles generales, no me voy a detener en las cosas específicas, pero para que ustedes entiendan el mensaje general del santuario.
Ahora el sacerdote tomaba en un potecito esa sangre de ese cordero, que simbólicamente allí estaba el pecado del israelita. Entonces entraba a la tienda del tabernáculo, que estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por una cortina. Detrás de esa cortina estaba el arca con las tablas de la ley de Dios que exigían que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces el sacerdote entraba con ese potecito con sangre, donde simbólicamente estaba el pecado del israelita, y entonces se paraba frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, mojaba sus dedos en la sangre y asperjaba en el velo. Y con eso él estaba diciendo, el israelita no necesita morir por su pecado porque en lugar de él murió el cordero. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedaba entonces el pecado del israelita? Si bien el pecado del israelita ya no tenía su pecado, el pecado del israelita estaba en la sangre del cordero, allí en el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces todos los días los israelitas iban trayendo sus corderitos con su pecado. Y entonces ese velo todos los días se iba llenando de sangre que simbólicamente contenía los pecados. Entonces llegaba un día que se llamaba el día de la expiación, que está descrito en Levíticos capítulo 16. Entonces en ese día, ¿qué era lo que se iba a hacer ese día? Ese día se iban a quitar todos los pecados del santuario. Se iba a purificar el santuario, se iba a poner el santuario, se lo iba a limpiar de todas las cosas que habían traído los israelitas. Entonces, antes de esa fiesta que se llamaba el Día de la Expiación, comenzaban a sonar por varios días las trompetas. Esas trompetas anunciaban que había que llevar todos los pecados al santuario para que ellos puedan ser eliminados. Entonces llegaba el Día de la Expiación. Se tomaban 2 machos cabríos. Se echaban suerte sobre uno. Uno representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y otro que representaba a Azazel, a Satanás. Y entonces, cuando se echaban las suertes, el sumo sacerdote ahora tomaba el cordero que representaba a Jesucristo, lo llevaba al altar y entonces él lo mataba. Tomaba la sangre de ese cordero y ahora no iba a asperjar la sangre en la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, sino que ahora por única vez en el año iba a entrar dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de oro con las tablas de la ley que exigían que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces él entraba al lugar santísimo, allí estaba la Shekinah, la gloria de Dios, y entonces él mojaba sus dedos en la sangre y asperjaba arriba del propiciatorio. Y con eso él estaba diciendo, el Cordero muere por todos los pecados del pueblo para que los podamos eliminar de aquí del campamento. Y entonces simbólicamente el sumo sacerdote cargaba con todos esos pecados, salía del santuario y allí entonces estaba el macho cabrío que representaba a Azazel. Él se inclinaba y ponía su cuerpo sobre la cabeza del macho cabrío que representaba a Azazel. Y entonces decía, los pecados del pueblo pasan a este macho cabrío, que era el verdadero culpable. Y entonces a ese macho cabrío no se lo mataba, porque ese macho cabrío no hacía expiación. La expiación ya estaba hecha por el cordero que representaba a Jesucristo. Ese macho cabrío simplemente portaba los pecados del pueblo para que sean eliminados del campamento. A ese macho cabrío se lo llevaba al desierto y allí moría de inanición. Recién ahí estaban eliminados los pecados del pueblo. Aunque ya el pueblo estaba perdonado, pero los pecados del pueblo estaban eliminados. ¿Qué quería decir eso? Eso tiene toda una relación profética. El pueblo no era ¿cómo puedo explicar esto? El pueblo tenía que llevar sus pecados al santuario para poder permanecer como parte del pueblo, porque si ellos guardaban pecado, si ellos no lo llevaban al santuario, entonces eran cortados del pueblo. Esto tiene que ver todo con lo que Cristo hizo después del Nuevo Testamento.
Y por eso la Biblia nos dice también que cada vez que nosotros pecamos tenemos que ir con confianza a Cristo. Pero la Biblia nos dice que hay un santuario celestial, que el santuario terrenal fue construido a partir del modelo que Dios le mostró a Moisés, que está en el cielo. El verdadero santuario está en el cielo. Entonces, cada vez que yo peco, ¿qué es lo que tengo que ir? Yo cada vez que peco, yo tengo que ir al santuario con mi cordero. ¿Y quién es mi cordero? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Dios te pide para tu santificación que tengas una relación estrecha con el Cordero. Y una vez que tienes una relación estrecha con el Cordero, cada vez que pecas, Dios te dice, yo he provisto un abogado. Tienes un Cordero que quita tu pecado. Estoy dispuesto a limpiarte de toda maldad, pero tienes que llevar tu pecado al santuario. ¿Qué es el santuario celestial? Y ahora vamos a la realidad de todo esto. El santuario celestial es un tacho de basura. Es lo que Dios proveyó por causa de nuestra pecaminosidad. Entonces, cada vez que nosotros usamos el beneficio del santuario, lo usamos a través de la confesión. Confesamos nuestra fe en el Cordero de Dios y confesamos nuestra fe en que el Cordero puede tomar nuestros pecados y puede limpiarlos a través de su sangre. La confesión es una disciplina importantísima en la vida cristiana. Y si tú tienes una relación con el Cordero, cada vez que peques, te vas a dar cuenta que hace sufrir al Cordero. Pero también te vas a dar cuenta que el Cordero, su vocación es perdonarte los pecados. Y por eso quiero que entiendas cuál es tu responsabilidad y la mía. Suponte que yo te digo que hay un pueblo aquí en los Estados Unidos donde o que yo vivo en un pueblo acá en los Estados Unidos donde pasa el camión de la basura y entonces cada vez que llega el basurero, él se baja, toma la escoba y entra a mi casa y empieza a barrer la casa, empieza a limpiarme toda la casa y después se lleva la basura. ¿Te gustaría vivir en un pueblo así? Creo que a todos nos gustaría vivir así, pero no existe ese pueblo. ¿Por qué? Porque las leyes dicen, o la costumbre dice, es que el basurero viene y se lleva la basura que tú depositaste, que sacaste fuera de tu casa. La basura que tú no sacaste, él no la puede llevar ni la va a llevar. Es por eso que Dios solamente puede tomar los pecados que tú sacas de tu vida por medio de la confesión. Él está dispuesto a perdonar todo, pero tú tienes que confesar primero, tienes que confesar tu pecaminosidad, tienes que confesar tus pecados específicos. Y alguien puede decir, pero si yo me tengo que poner a acordar de todos los pecados que cometí. No, lo que Dios te pide es que te relaciones con el Cordero. Y en la medida que tú camines con el Cordero, enseguida te vas a dar cuenta si pecaste o no pecaste. Dios te va a ir revelando eso. Y tú vas a llevar tu pecado al santuario. Y eso te va a hacer consciente de que tú eres pecador. Y si eres consciente que eres pecador, eso va a bajar tu orgullo. Y si baja tu orgullo, cada vez que tengas un problema con una persona se va a solucionar muy rápido, porque los problemas se agrandan por el orgullo que tú y yo tenemos. Ojalá todos entendiéramos el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el santuario celestial? El santuario celestial es como una gran tintorería. ¿Qué es lo que tú llevas a la tintorería o al dry cleaner? Tú llevas tus trajes manchados. Tú llevas tu traje manchado y allí, o sea, cuando tú te manchas el traje tienes dos alternativas. Una es empezar a fregar tu traje en tu casa. ¿Vas a poder quitar la mancha? Y quizás la puedas disimular, pero no la vas a poder quitar. ¿Por qué no la vas a poder quitar? Porque tú no tienes los ingredientes necesarios para quitar las manchas del traje. Pero el tintorero sí tiene los ingredientes necesarios y por lo tanto tú lo llevas al tintorero y él te quita el traje, la mancha del traje. Ahora te hago una pregunta. Cuando tú vas al tintorero y vienes con tu traje, el tintorero te mira y te dice, ¿otra vez vienes con tu traje manchado? ¿Hasta cuándo vas a venir con tu traje manchado? ¿Así hace el tintorero? No. El tintorero cuando te ve venir con el traje se pone contento. Está bien, claro, aquí en la tierra es ganancia eso. Pero ¿por qué se pone contento? Hablando idealísticamente. Porque el tintorero, su vocación es limpiar trajes. Y entonces cuando tú le traes los trajes manchados, él se pone contento.
No te dice otra vez con el traje. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué cuando tú vas a Cristo con tu pecado, tú piensas que Cristo te mira y te dice, otra vez con el pecado, otra vez con el mismo pecado? No, Cristo no hace eso. Cristo se deleita en perdonarte. Es su vocación perdonar. Y por eso tienes que tener fe y confianza de que si vas a Él, te va a perdonar. Cristo se pone triste cuando tú estás tratando de fregar en tu casa tu traje, tratando de fregar con obras buenas, tratando de fregar yendo a una iglesia, tratando de fregar con ofrendas, tratando de disimular tu pecado. Y a veces hemos llegado a ser maestros en disimular pecados. Y Dios no quiere disimular pecados, Dios quiere salvarte del pecado. Ahora, es interesante, lo que tiene el tintorero celestial que no lo tiene el terrenal, es que cada vez que tú le llevas tu traje manchado al tintorero celestial, Él te da poder para que no te vuelvas a manchar. Pero si te vuelves a manchar por tu terquedad, Él te pide que vuelvas a Él. Y yo te quiero garantizar algo. Si tú vuelves y vuelves y vuelves y vuelves a Cristo, va a llegar un momento que vas a tener victoria. Victoria absoluta sobre ese pecado específico. El hecho de que Dios te perdone no te va a hacer perfecto. Pero sí el hecho de que Dios te perdone hace que tú cada vez estés más preparado para crecer y reflejar más la imagen de Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo, entraste al pueblo de Dios. Pero Dios sabe que eres pecador. Y por eso puso el santuario. Pero Él quiere que vayas a Él, que vayas e insistas. Y va a llegar un momento que vas a reflejar su imagen. No por causa de que te propusiste ser mejor, que te propusiste portarte bien. No, tú te tienes que proponer buscar al Cordero, relacionarte con el Cordero. El Cordero se encarga de lo otro. Un día la estaban por apedrear a María. Y querían apedrearla a aquellos que solamente podían ver la justicia de Dios. Pero es interesante que aquellos que solamente pueden ver la justicia de Dios terminan siendo los más culpables. Y esta gente justiciera, esta gente farisea, la tomó María en el acto mismo del adulterio, de la fornicación, y la tiraron a los pies de Jesús, a los pies del Cordero. Si tú quieres destruir un pecador, lo último que puedes hacer es tirarla a los pies del Cordero, o tirarlo a los pies del Cordero. Porque el Cordero no se deleita en condenar, se deleita en perdonar. Y la tiraron a los pies del Cordero y allí todos le decían, hay que apedrearla, porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Jesús simplemente se agachó y comenzó a escribir en el piso. Comenzó a escribir en el polvo los pecados de aquellas personas que acusaban a María. Las personas ahora se daban cuenta que Él sabía lo que ellos pensaban que habían disimulado. Y entonces fueron acusados por su conciencia. Y mientras eran acusados por su conciencia, Jesús dijo, el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Uno a uno se fueron yendo. Lo hermoso de esto es que Jesús escribió esos pecados en el polvo, no lo escribió en la roca. Porque también Jesús tiene amor por aquellos que son hipócritas. Y el primer viento borró esos pecados que estaban escritos allí en el polvo. Y entonces Jesús le dijo a María, María, ¿dónde están los que te condenaban? Y María miró y dijo, se fueron, Señor. Bueno, ni yo te condeno, María. Vete y no peques más. María se fue porque encontró que por primera vez podía encontrar a alguien que la amaba. Y sintió un alivio. Ahora es interesante que María se fue, pero de allí no se transformó en perfecta. Ella volvió a caer 7 veces más. Pero cada vez que caía se acordaba que había alguien que la perdonaba y volvía a Jesús, y volvía a Jesús, y volvía a Jesús.
hasta que María en Jesús llegó a mostrarnos un ejemplo que nos llega hasta nosotros hoy. Y por eso quiero terminar diciéndote un mensaje del Antiguo Testamento que dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.